Hola a todos, ¿cómo están? Queremos saludarlos y darles la bienvenida a este podcast donde hablaremos del uso de los cigarrillos electrónicos, si son buenos, si son malos, un poco de la historia y realmente cuál es el fundamento de esta temática tan importante, sobre todo para la adolescencia. Nos presentamos, aquí está mi compañero, embajador de ENTA, el doctor Luis López, y mi persona, el doctor Waldi Valeta. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias. Saludos a toda la comunidad ENTA. Y precisamente vamos a hablar hoy de un tema que para mí, en lo personal, me resulta un tanto controversial. Como muchísimos temas que hay en medicina, sabemos que existen diferentes tipos de pensamientos, si está bien, si está mal, y nosotros enfocándonos en la perspectiva médica, entonces vamos a dar nuestra opinión. Así que va a estar súper buena la conversación del día de hoy. Exacto. Y aparte de dar nuestra opinión médica, también vamos a hablar pues de nuestras experiencias personales. Tenemos amigos, tenemos amigas y tenemos también un ambiente social donde todos los días discutimos este tipo de problemática, donde si realmente el uso de los cigarrillos electrónicos es bueno o es malo. También tenemos algunos tipos de referencias bibliográficas muy buenas, por ejemplo, las últimas ediciones, libro madre de la cardiología de Oranwald, donde hicieron una referencia o un review literario específicamente para hablar de los cigarrillos electrónicos. También abarcaron otros temas como el uso del cannabis, la marihuana, el uso de ese humo que, por ejemplo, se emiten las personas cuando están haciendo y qué tanto daño le hacen a esos fumadores pasivos. Entonces, de eso también vamos a hablar el día de hoy. Precisamente, entonces vamos a rescatar de eso que, claro, nosotros tenemos referencias bibliográficas como todo en medicina, que tenemos que estar con bases, que todo se sustente, pero como tú mismo lo estabas diciendo, Doc, nosotros obviamente salimos, también obviamente compartimos, tenemos amigos, entonces de eso se trata este tipo de contenido, o sea, relacionar esas referencias bibliográficas que nosotros tenemos con la vida cotidiana, o sea, nosotros también salimos, también nos encontramos con personas que Claro, constantemente tienen estos aparatos y que de una u otra manera en cierto punto nosotros podemos o no estar afectados en dependencia a lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. No sé si te ha pasado alguna vez que estás, no sé, en una reunión familiar, social, por ahí, entonces está alguien humo y humo y humo, entonces a veces suele ser un tanto molesto, otras veces uno ni se da cuenta porque es un olor bastante agradable, así suele es. ser de esa manera, entonces de eso se trata, o sea, compartir estas referencias bibliográficas, pero con nuestra opinión del día a día, la vida cotidiana. O sea, que lo Claro. que normalmente nosotros hacemos tanto en el hospital como en la área social. Y lo otro también que queremos destacar o aclarar es que este podcast no va dirigido de pronto para juzgar a las personas que utilicen los cigarrillos electrónicos, sino más bien para que utilicemos este canal de manera informativa, damos nuestras opiniones como médicos, pero también pues para colocarnos en el puesto de esas personas que de pronto realmente necesitan utilizar el cigarrillo electrónico como mecanismo para poder dejar los cigarrillos de papel o los cigarrillos de combustión que pues ya más adelante lo vamos a decir, pero esa fueron una de las primeras ideas por el cual los cigarrillos electrónicos surgieron o nacieron. Sí, eso es muy importante que aclaremos ese punto porque como todo tema controversial, tanto en la salud o en diferentes áreas, siempre se presta como que las personas piensan que uno lo está señalando, que lo estamos juzgando. Entonces, existen muchísimas maneras como que de llevar la información, de comprender la información, y no quiere decir que el señalamiento va a ser como que sea un grupo Claro. específico. Entonces, de eso siempre queremos como que estar claro, queremos como que se sientan cómodas con toda la información, dejar las referencias, aquellas personas que les interese igual, le podemos dejar ahí los capturas de las pantallas de ciertas referencias bibliográficas porque todo está sustentado. Entonces, Así es la es. opinión más lo que existe y como toda persona tiene una opinión diferente porque cada cabeza es un mundo, así de sencillo. Así es. Entonces, ¿qué te parece, Doc, si comenzamos ya con lo que es la materia ya un poquito más teórica, que es un cigarrillo electrónico, Así cómo se es. ven? Claro que sí. Y después de esta amplia introducción vamos a hablar ahora puntualmente qué es el vapeo. ¿Qué es el vapeo? ¿Qué es el cigarrillo electrónico? Porque ahora hay muchísimas marcas, a diferencia después de sus inicios, que realmente se iniciaron aproximadamente entre el 2006, 2007, pero ahora hay muchísimas marcas, valga la redundancia, y hay muchas estructuras, hay diferentes formas, olores, sabores, como dices tú, ahora tienen ese humo, es hasta Sí. agradable sentirlo de que las personas que hemos tenido al lado, a los usuarios de cigarrillos electrónicos. Entonces entremos en materia y vamos a preguntarnos qué es el vapeo
una descripción básica y qué son, cómo funcionan esos vaporizadores. Em, Como nosotros nos dimos como que la tarea de investigar esos puntos claves y Claro. también como que preguntarle a las personas que lo hacen habitualmente, yo particularmente me di la tarea, entonces, para hablar de vapeo, de los cigarrillos electrónicos, de vaping como tal, entonces ya sabemos que obviamente son partículas, que obviamente van a pasar por cierto proceso y más o menos así es como se uno de estos aparatos. Mira, aquí me di la tarea de conseguir uno para Perfecto. mostrárselo aquí a la audiencia como tal. Yo sé que muchas personas ya lo conocen, este es uno de los tipos, este es un tipo vaina, y obviamente siempre se comprende como que de la misma estructura. Tenemos obviamente el puerto para cargarlo, USB, tenemos esto que simula básicamente la cápsula que tiene como que líquido, fíjate, más o menos acá, y el olor siempre es característico y ese proceso que es el que básicamente estamos explicando o qué es lo que sucede. Es un poco hasta pesado. Y sí, y hay algunos que incluso pesan muchísimo más. Hay unos que son extremadamente grandes, que yo me quedo como que sorprendido de la cantidad, o sea, de líquido que le cabe a ese tipo de aparatos. Fíjense, ese me parece que Es es cómodo, cómodo. cómodo, Hay exacto. otros obviamente que simulan ya como que un cilindro menos pesado, como que igual como un bolígrafo, como un boli, y se parecen más o menos en la estructura, pero siempre van a tener como que las mismas Claro. características. A mí me gustaría que producción me ampliara esta referencia bibliográfica para yo contarles cuáles son las partes reales que tiene un cigarrillo electrónico. Entonces, aquí lo vamos a ver. Una, se dividen en cuatro partes realmente. Como les dije, hay muchas casas y muchas formas, pero lo principal que debe tener un cigarrillo electrónico es lo siguiente. Uno, un dispositivo que contiene el líquido. Por lo general, es propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina, que pues es la más discutida, y los aromas. Dos, tiene una bobina metálica de resistencia. Esa bobina metálica puede contener níquel, puede ser de níquel, de cromo, acero inoxidable o tiene alguna aleación de ciertos metales, que es la que calienta el líquido como tal. Tres, tiene una mecha, normalmente de sílice o de algodón, que conduce el líquido a la bobina para poder calentarse. Y por último, todos tienen una batería que suministra la corriente electrónica para la bobina, que es la que me calienta y me produce pues el aerosol como tal. Y lo otro que pues también le quiero mostrar, fíjense acá, estos son, el doctor Luis nos trajo una referencia muy cómoda, muy práctica, pesada, pues un poco pesada, pero sí, sin perder de pronto la comodidad, que es lo que de pronto todos buscamos cuando queremos utilizar este tipo de dispositivos. Fíjense que acá encontramos un cigarrillo electrónico desechable, porque hay unos que son desechables, hay otros que Sí. no, hay otros que son recargables. No sé si de pronto conoces o has visto que hay unos que tienen, ahorita estábamos hablando y me dijiste que tenían hasta 300 cargas, por decirlo 2000 así. puff, Ah, 1000 puff, eh, entonces más o menos de eso se trata. bueno, Yo cuando les pregunté como que a los amigos que usualmente compran este tipo de aparatos, entonces fíjate, pesa un poquito ese, que se Ujú. supone se ve más o menos cómodo, ¿Y este de y cuánto no, es más o menos? este de 2000. Dos Bueno, eso mil. depende también el líquido, ya el contenido como tal, que Ok. son como unas capsulitas que es básicamente lo que vaya arriba, que es lo que falta. Entonces, fíjate, pesa un poquito y le falta todavía esa capsulita que por lo general este particularmente, que es el de mi amigo, tiene 2000 puff. Entonces, aquí es que donde radica realmente uno de los problemas principales, que es lo que nosotros vamos a estar desarrollando a lo largo de este episodio, que es básicamente el abuso. Como todo en el área de la salud, se conlleva a ciertas complicaciones. Entonces, por eso lo vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. Aquí lo importante es conocer más o menos cómo es la estructura, de qué se trata, Claro. cuál es el proceso. Yo cuando estuve leyendo, investigando acerca más o menos la historia, cuándo apareció, porque una de las cosas también que me llama bastante la atención es que existen claramente innumerables estudios con respecto al cigarrillo, al Así tabaco, es. al normal, al común y corriente. O sea, de los años, no, demasiados años a través del tiempo, o sea, hay una historia ya como tal de estudios que dicen que obviamente porque es malo, cuáles son las sustancias que producen cáncer, que producen otras patologías, de eso nosotros estamos más que claros. Así es. Eh, y algo puntual, y por eso me dio la tarea como que más o menos de dónde es que nació, dónde apareció como que este primer aparato, porque claramente no existen tantos a comparación precisamente del cigarrillo, del común y corriente. No Así vamos es. a comparar nunca los estudios que tienen y todas las bases teóricas, científicas, de prueba
que existen del cigarrillo a un cigarrillo electrónico. Eso nunca va a estar por igual. Obviamente la cantidad de estudios que existen del cigarrillo son mucho mayores. Entonces, por ahí en los años 1960 fue donde se presentó como tal el primer dispositivo, vamos a hablarlo así con ese término, dispositivo electrónico, que se utilizaba principalmente para vaporizar líquidos. Y ya arrancando en los años 2000, empezando ya el 2003, fue que apareció como tal el primer dispositivo que se utilizaba con estos fines, o sea, de simular más o menos lo que se hacía realmente con el cigarrillo común, el de tabaco. Exacto. Entonces, fíjate que una de las cosas que también me llamó la atención era por qué lo hicieron. O sea, es de origen chino, farmacéutico chino, y lo hizo porque su papá murió de cáncer, cáncer de pulmón. Entonces, él estaba como que buscando la manera también como que de ayudar a más personas. Me imagino que sus pensamientos en esa primera instancia era como que, ¿qué hago yo entonces como que para aportar? Como de resolver, de aportar algo más bien para Sí, los pacientes que tienen patologías de cáncer o pulmonares. sí, porque no creo que lo haya hecho como que con la intención de que, ajá, yo voy a pensar que De esta... empeorar el cuadro. Exacto, yo voy a esperar que las personas utilicen este dispositivo de manera crónica por Claro, 3, 10, hasta 15 años seguido. Incluso hay unos que traen 2000 puff y hay personas que en 24 horas lo dejan pero vacío. Entonces, yo fuerte. creo que en el 2003 este farmacéutico chino no pensó, la verdad no, personalmente no lo creo. Que Me esto se le iba a imagino... salir de las manos. Sí, yo creo que él lo hizo con la intención de vamos a mejorar, entonces vamos a buscar una solución, pero como todas algunas cosas que salen bien, otras que salen no tan bien y otras que se quedan como que en un intermedio. Entonces no estamos como que clasificando qué fue lo que pasó en esa Claro, instancia, pero dando como que más o menos una opinión de la línea de tiempo. claro. Y también pues para complementarle la parte de historia que nos acaba de hablar el doctor Luis, producción me regala un poquito la imagen para ampliarla, porque él nos habló muy claramente del dispositivo como tal. Pero recuerden que el problema, o digamos que el tema controversial, es la nicotina. La nicotina o los elementos asociados, porque ya no solamente en los dispositivos electrónicos se utiliza la nicotina, ahora también se utilizan derivados de cannabis y se utilizan otros tipos de sustancias que las vaporizan, ¿ya? Y eso pues también lo venden. Fíjense que, ahora sí, producción me amplía, fíjense que inicialmente todo esto, las plantas silvestres del género nicotina fueron denominadas y cultivadas por primera vez en América. Los amerindios la utilizaron, pero pues para sus prácticas religiosas, curativas, realmente como tú muy bien lo dijiste, fíjate que esta persona utilizó esto pues por su historia de su papá con cáncer, Sí, etcétera, etcétera, y trató de hacer algo con fines, pues me imagino que un buen fin. sí, claro. Igual, por ejemplo, hicieron los indios en ese entonces, esto nace de aquí de América, donde utilizaban sus rituales religiosos, curativos, etcétera, etcétera, pero no, vinieron los primeros colonos europeos de América y ellos se dedicaron pues prácticamente a exportar toda esta materia prima de la nicotina y distribuirla en el siglo XVI aproximadamente en Europa. Es decir, esto es algo que es relativamente desde hace muchísimo tiempo que se está produciendo la nicotina y que entre comillas ya sabíamos a nivel mundial lo que hacía la nicotina, que pues inicialmente se destacó por ser curativa, pero obviamente en el transcurrir del tiempo la cosa tomó otro rumbo. Claro, entonces avanzando y tomando esa referencia que es puntual, me parece importante que nombraste lo de la nicotina, y obviamente el abuso, las complicaciones que puede tener, porque la mayoría de las personas piensan, ah, pero ¿cómo me puede ocasionar algún tipo de problema si eso no tiene los mismos componentes del tabaco, el cigarrillo? O sea, no tiene lo mismo. O sea, de las miles que tiene, que siempre están en las cajitas, no sé, todo el mundo sabe eso, Sí, claro. siempre ya por ley aparece en ese cuadrito donde dice como que no, por esto, por esto, por esto. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas se preguntan es por qué me va a hacer daño esto si esto es como agua con colorante a lo mejor o Sí, el claro. saborizante más que todo, perdón. Entonces, yo creo que esa es como que la confusión. Entonces, ahí es donde intervienen esos puntos de nicotina, el abuso de ciertas sustancias que se le colocan a estos aparatos. Entonces, siguiendo en esa misma línea, para completar ahí como que ese ritmo de la línea de tiempo de la aparición del vape, o sea, ya como tal el vaping, en el año 2004 ya empezó como que la tendencia, se empezó a comercializar en China, Sí. avanzamos todos esos años, que no fue tan popular, sin embargo como que fue creciendo, como todo, fue agarrando como que un poquito más de territorio. En el 2010 ya la cuestión se incrementó muchísimo más
y todo lo que fue esa década 2010 hasta 2020 se popularizó normal, en lo máximo. Yo creo que uno de los picos más altos que de verdad tuvo el vaping como tal fue en el año 2016-17, donde los números se elevaron de manera súper considerable, y ahí es donde entra un punto importante de las modas, de la adolescencia, Claro. que yo sé que muchas personas que lo defienden son personas que tenían alguna patología o a lo mejor eran fumadores de hace muchísimos años, vieron alguna alternativa, algunas personas que lo comercializan y también son los principales que lo defienden, por supuesto. Entonces creo que lo vieron desde ese punto, no tomando en consideración lo que estaba haciéndole como moda Claro. a los adolescentes, en las escuelas. Entonces eso pasó más que todo 2016-17, y ya terminando 2019, empezando 2020, se incrementaron las regulaciones, que eso es uno de los puntos que ya dentro de un rato vamos a también a tocar. Cada país como que fue acogiéndose a las preocupaciones de salud y a lo que realmente estaba pasando. Entonces ellos decían como que, ok, en mi sistema de salud yo veo que están incrementando a lo mejor estas infecciones respiratorias, de dónde son Así adolescentes, es. de dónde está saliendo todo esto. Entonces se pusieron a investigar y cada quien como que fue adecuado. No Claro. quiere decir que lo satanizaron, ni mucho menos, sino que obviamente, como todo, el sistema de salud tiene que tomar ciertas acciones frente a muchísimas cosas. Eso es igual a ciertas marcas de gaseosa que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, si hablamos de diabetes, se nos vienen a la mente puntuales, para no nombrar ninguna marca, pero cosas puntuales o marcas comerciales puntuales que nosotros sabemos que el día a día las personas lo consumen, pero eso no quiere decir que yo como profesional no te vaya a dar las recomendaciones pertinentes. Eso es algo de lógica. Claro. Ya que hablamos un poquito de historia, la dejamos muy clara y también hablamos de las partes estructurales de un dispositivo o de un cigarrillo electrónico, también tenemos que hablar, porque pasamos ahora a la parte epidemiológica. En Estados Unidos, aquí en Colombia nosotros porque somos muy costumbristas, realmente todavía tenemos ese manto o ese arropo de los padres hacia sus hijos que de pronto están en su colegio, están en bachillerato, y digamos que todavía hay como una figura paterna, por decirlo así, costumbrista, conservadora, donde los papás de uno a uno lo guían y le van diciendo, mira, esto está bien, esto está mal. Obviamente en Estados Unidos es un poco más liberal, no quiero decir que allá no sean costumbristas, pero la mayor incidencia o los picos más altos con respecto a datos estadísticos son en los estudiantes, sobre todo de bachillerato. Aproximadamente se incrementaron hasta un 19% el uso de cigarrillos electrónicos en los establecimientos educativos. Y aproximadamente a nivel pues, de toda la población de Estados Unidos, un 3.1 son consumidores de cigarrillos electrónicos. Ustedes dicen 3.1 es un valor netamente pues, bajo, pero no, definitivamente es un dato bastante alarmante. Y alarmante, donde era cero en algún momento, Así es. así Así es. sea 0.1 que se elevó de ese cero, algo pasa. Entonces realmente eso es el punto, lo que hay que rescatar. Lo que tú dices es muy cierto de que, pues, de que se impulsó o hubo una moda tan tenaz donde todos esos estudiantes adoptaron el uso del cigarrillo electrónico, pero por moda, realmente. Sí. A veces ni siquiera, de pronto, hay personas o consumidores que no se ponen a decir, mira, este tiene nicotina, simplemente por el sabor o por la sensación o de pronto por el momento, porque están con otros amigos que lo consumen. Entonces, hay muchas personas que, estadísticamente hablando, dicen que es un 50%, lo utilizan por moda, de pronto sin saber realmente las circunstancias o lo que me llegaría a producir a mí si lo utilizo o no, o de pronto qué impacto en mi salud podría tener ese uso de ese dispositivo electrónico. Sí, ahorita que dijiste eso, lo de impacto en salud, entonces vamos a hablar un poquito de los riesgos, de esos Excelente. riesgos de la salud que están asociados al vaping como tal directamente. Aquí vamos a rescatar puntos claves como el sistema respiratorio, que es el más importante Así acá, es. el sistema cardiovascular también. Entonces, a corto plazo, ya sabemos que pueden, y esto es epidemiológicamente, se asocian muchas infecciones del tracto respiratorio a repetición, eso se condiciona muchísimo, humedad, entonces el uso excesivo. Incluso hay adolescentes que ni siquiera le están como que prestando mucha atención qué es lo que tiene como que eso, el contenido. Yo creo que más atención le prestan a aquellas personas que lo usan por motivos de que quieren dejar de fumar, a lo mejor obviamente ya van a revisar en nicotina, hoy no, solamente que tenga el sabor o lo que sea, porque es como Exacto. que le estoy tomando como un sustituto de algo que yo quiero dejar. Entonces,
los estudiantes, los adolescentes, no le están prestando mucha atención a eso, sino que listo, yo lo compro y ahí fue. Entonces, hoy compro el de nicotina, hoy compro otras sustancias y ni por allá están prestando atención. Entonces, a corto plazo, irritación de la garganta, las cosas básicas, Así es. tos, cambios obviamente en la percepción del sabor de muchos alimentos. Y ya a largo plazo, entonces, daño pulmonar. Hay algo que vamos a rescatar el día de hoy también acá, una patología ya directamente asociada al uso del vape. Entonces, Así es. Producción me regala, por ejemplo, esta gráfica que se la vamos a mostrar a todos, también estas referencias 2024, es decir, es prácticamente lo último en estudio. Si se dan cuenta, aquí pues tenemos la nicotina. La nicotina prácticamente actúa en el cerebro, ganglios autónomos y en las suprarrenales, en esas uniones neuromusculares. Para no extendernos tanto, porque la idea no es explicar acá de la nicotina, la fisiología o fisiopatología, miremos estos puntos. ¿Dónde me actúa la nicotina? En la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, la nicotina me la aumenta. Y no es normal que tú estés por ahí de pronto en un estado basal y que la nicotina te aumente la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque prácticamente estás entrando en un estado de estrés. También me afecta la contractilidad miocárdica. También me afecta esa variabilidad de esa frecuencia cardíaca. Y muy importante, me afecta la presión arterial, es decir, me la aumenta. Fíjese que también me aumenta la resistencia coronaria. Fíjese también que hay una disfunción endotelial. ¿Qué es disfunción endotelial? Es cuando prácticamente mis vasos van perdiendo esa capacidad elástica pues para hacer todo lo que ellos hacen. Y la distensibilidad arterial. Y otra cosa muy importante es que me afecta la lipólisis. ¿Qué es lipólisis? Es cuando prácticamente tengo los ácidos grasos, se me destruyen y fíjense que se me aumenta el LDL. Entonces, si yo soy consumidor de nicotina, ya podemos quitar la ampliada de la gráfica, si yo soy un consumidor de nicotina, pues ya yo sé que estoy expuesto a estos cambios cardiovasculares y fíjate que ni siquiera he hablado de la parte que me comentaste que es la lesión inducida pulmonar por nicotina. exacto, y por ¿Ya? el cigarrillo electrónico. Entonces, precisamente de eso que nos estabas mencionando, que básicamente está de librito, pero claro, preciso y conciso. O sea, que Así cualquier es. persona que nos está viendo, si no sea personal de la salud, lo puede entender muy fácilmente lo que nos acabas de explicar. Entonces, fíjate que en accidente cerebrovascular, obviamente, y todas esas condiciones de coronaria, todos esos factores de riesgo se ven muchísimo más aumentados cuando las personas ya tienen de por sí alguna patología de base. Imagínate tú a un paciente que tenga diabetes y sea hipertenso, él esté tratando de dejar de fumar, entonces Claro. se pasó a cigarrillo electrónico con nicotina además y que sean básicamente dos aparaticos cada 3 días que esté comprando este paciente o cada 4 días. Imagínate esa condición que ya tiene el paciente instaurada, es un paciente que obviamente lo más seguro es que esté medicado y si no, bueno, Dios lo ayude. Pero básicamente es eso, o sea, condiciones preexistentes que me van a mí Claro. a condicionar muchísimo más que el paciente pueda sufrir de alguna enfermedad o que tenga una patología que lleve una complicación mayor. Entonces, uno siempre cuando está hablando de estos temas trata de abarcar desde lo mínimo hasta obviamente lo macro, o sea, lo realmente importante. No es hablar de que vapear es supremamente malo, la condición y ya. No, hay que decir como que hey, vamos a hablar sobre este tema, pero qué es lo mínimo que puede pasar, qué es lo que pasa cuando el abuso es pero extremo, Así ya es. demasiado descarado y cuando ya hay personas que tienen condiciones preexistentes que lo que hace que es aumentar el factor Así de, es. de riesgo. Entonces, hasta el momento, el doctor Luis y yo hemos hablado de manera introductoria todas las partes estadísticas que tiene el uso de cigarrillos electrónicos. Ya sabemos que vapear es una definición nueva, porque esto es del siglo reciente, donde prácticamente el uso de cigarrillos electrónicos es la definición de los vapeadores o vapear. De dos, definitivamente hablamos, todos los dispositivos electrónicos por lo general tienen nicotina y eso es lo que se vaporiza. Pero recuerden que existen otros elementos, otras sustancias líquidas que al volverse a aerosol prácticamente hay unas partículas muy finas que pueden producir también daño, pero hay muchas cosas que todavía no están descubiertas porque prácticamente todavía no están en estudios, entonces eso sí no lo podemos asegurar. Pero ya sabemos y le explicamos que la parte de la nicotina prácticamente me produce, no hay beneficio.
Es decir, son solo cosas malas las que me produce la nicotina en mi cuerpo, hablando de la parte respiratoria y hablando de la parte cardiovascular. Hablamos de la historia, la parte de la que nos comentaste, de la parte asiática, las que le comenté todo ese siglo XVI, la parte de América, y también hablamos definitivamente de las múltiples marcas y de los dispositivos, cómo son tan diferentes. Otro punto importante para que pasemos de pronto, no hablemos de pronto de las cosas malas o como tú muy bien lo dijiste, de la nicotina y todo lo demás, sino cuáles serían los beneficios del uso de los cigarrillos electrónicos y de pronto ¿cuál fue la idea inicial? Antes de pasar a esto, quiero comentarles y quiero decirles que les repetimos, aquí no estamos para juzgar ni de pronto para señalar si las personas que utilizan los dispositivos son buenas o son malas, pues esa no es la temática, sino que esto es algo estructuralmente médico porque tenemos amigos. Es más, podemos ser hasta consumidores de los dispositivos electrónicos porque puede que de pronto más adelante esté regulada. Fíjate que la FDA, pues la FDA te dice, bueno, este alimento o esta comida o esto, le damos el aval para que se comercialice, pero ellos también dan unos permisos con el objetivo. Es decir, esto me sirve para, la FDA te dice, no, eso no sirve para eso. Yo te dejo que tú lo vendas, pero no digas que sirve para tal cosa porque no es beneficioso para eso. Sí, Que creo que es el punto importante claro. donde vas a entrar ahora para hablar de los beneficios potenciales del vapeo. Y precisamente de eso, de la FDA no tiene aprobado cigarrillos electrónicos para dejar de fumar o como tratamiento o como opcional para dejar de fumar y mucho menos como transición. Ojo, la FDA no lo tiene ubicado en esa categoría, ni mucho menos la CDC. Entonces, ¿por qué la FDA? Porque obviamente es como que la que tomamos siempre como Así que de es. referencia. Y un ejemplo muy claro de esto que nos estabas comentando, Doc, es que, por ejemplo, en Montelucas, la FDA no lo prohibió, pero lo restringió Así es. en pacientes, obviamente más que todos los niños, por trastornos neuropsiquiátricos. Y básicamente, si le hacemos como que este clic y hacemos este ejemplo, cigarrillos electrónicos y este medicamento, ¿qué pasa la FDA o qué hace la FDA con esto? FDA no dice que esto sirve directamente para dejar de fumar, no lo tiene en esa categoría. Pero con el Montelucas no lo prohibió, sino que lo restringió. Y más o menos eso es como lo que hace la FDA, también para las personas que nos están sintonizando y les interesa el tema, también nos entiendan, no siempre es como que directo y con términos para profesionales de la salud, pero es eso, o sea, trabajos preventivos, de investigación, que han llevado muchísimos años y como yo también rescato, esto es importante, no existen estudios demasiados y que tú digas, listo, aquí está este cuarto lleno de estudios y más estudios y más estudios como el del cigarrillo, del Así tabaco. es. Pero a medida que van pasando los años y que salen muchas otras patologías como que van saliendo. Entonces, Eso que dijiste es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay estudios todavía que me avalen y que nosotros podamos decir, mira, esto es extremadamente malo, definitivamente vamos a quitarlo. Por lo momento hay unos estudios preliminares y hay muchas cosas escritas que nos están diciendo suceden cosas malas. Sin embargo, se han hecho estudios comparativos, por ejemplo, donde nosotros comparamos el cigarrillo por combustión, que es el cigarrillo normal, el del papelito, el que venden por todas partes y que todavía muchísimas personas lo usan. La comparación es ese cigarrillo con el cigarrillo electrónico. Si nos ponemos a decir cuál es mejor y cuál es peor, entonces ahí sí podemos decir, al menos con las referencias bibliográficas que ya están, hey, hace menos daño el cigarrillo electrónico. ¿Por qué hace menos daño el cigarrillo electrónico? Porque la cantidad de nicotina es menor, no hay combustión, ¿ya? Es decir, el paso de la combustión no existe, es decir, la producción de monóxido de carbono es muchísimo más disminuida. Entonces ya está escrito que esa injuria o ese proceso, al yo eliminarlo, obviamente me genera menos daño a mi cuerpo. Entonces, en orden de ideas, eso sí lo podemos aclarar y lo podemos decir. Motivo por el cual se utilizó inicialmente para que pues yo estoy con mi cigarrillo de papel normal y soy un consumidor de ese cigarrillo. Entonces la estrategia inicial fue, bueno, mira, vamos a tratar de dejarlo con algo menos tóxico sí. o menos dañino, utilicemos el cigarrillo electrónico y ahí vamos dejando para que al final logremos la abstinencia del cigarrillo, Y que es lo que se queremos. tomaron las adaptaciones que se hicieron fue, por ejemplo, entonces si yo soy un paciente que fuma y al día eran 15 cigarrillos,
Entonces, como más o menos lo que se quiso en esa primera instancia fue, ok, eran 15 cigarrillos lo que normalmente usted se fumaba. Entonces, bueno, en la mañana eran 5, en la tarde eran 5 y en la noche eran 5. Uno en la mañana y lo demás era con cigarrillo electrónico, se disminuían, se eliminaban 4, por la tarde sí no se lograba, pero por la noche también. De 5 pasaban a solamente uno, porque lo demás ellos como que lo tenían con cigarrillo electrónico. Pero también aclaramos también a la audiencia que se haya unido en este punto o que haya adelantado, porque eso pasa muchísimo, Sí. que nosotros en este punto del tema estamos hablando de más o menos los beneficios cuestionables, porque siguen siendo bastante cuestionables, de que puede estar entonces la sustitución del cigarrillo el convencional por el electrónico, ya que nuestra primera parte de esta conversación fue todos los riesgos que tenía, complicaciones, patologías que han salido. Entonces, bueno, le volteamos también al otro lado de la moneda a lo que se quiso hacer a lo mejor en la primera instancia, que a lo mejor no se logró, pero siempre hay que rescatar los puntos y la balanza, porque yo sé que salen muchas personas en defensa, de mala manera, porque obviamente agarran lo que les conviene. Dijo que era malo y ahí yo comento que, por cierto, tengo... ahorita te voy a mostrar algo que conseguí en las redes, con un video que yo hice precisamente hablando del vape. Del uso de los cigarrillos Sí, electrónicos. porque literalmente yo estaba haciendo eso, mostré también algunos que me prestaron, pero la idea era básicamente esto. Obviamente si yo consumo algo en exceso y le doy y más y más y más, se me sale obviamente de control, como el uso también excesivo o el consumo excesivo de gaseosas, que eso ya sabemos a dónde va a llevar en algún momento. Exceso y exceso, exceso, y eso era básicamente la esencia del video. Entonces, los comentarios no fueron en balance, ni mucho menos en diferentes perspectivas, sino una sola, que es la que precisamente, incluso te lo voy a mostrar, no sé si quieres mostrarnos algo más mientras No, fíjate que mientras que vas buscando, el doctor Luis me había comentado algo acerca de un comentario, pues, donde no, definitivamente no es malo, o estaban apuntando, o sea, fueron muy minuciosos y muy puntuales. Sobre todo puntuales. Puntuales, exactamente. Pero yo les quiero decir que cuando se descubre o cuando se intenta utilizar los dispositivos electrónicos para poder dejar los cigarrillos de combustión, la idea era hacer una transición, como tú muy bien lo explicaste, ¿ya? Pero está descrito, como tú muy bien lo dijiste, que los seres humanos nos acomodamos, ¿ya? Sí. Entonces, la idea era bajarle a los cigarrillos de combustión y utilizar más el dispositivo electrónico por cierto tiempo. Ya, dejo el cigarrillo de papel, continúo con el cigarrillo electrónico y ya mermantemente uno va dejando pues las dos cosas. Está descrito, eso sí, y también lo podemos decir con seguridad, también está descrito en la última edición de Brownwell, que como nosotros nos acomodamos tanto, me gusta el cigarrillo de papel, me gusta el dispositivo electrónico y me quedo con los dos, pero delicioso. Exacto. Entonces me sigo consumiendo los 45 cigarrillos de papel. Eso es el punto. ¿Y cuánto es que tiene este? 2000. 2000. 2000. Y en un día. En un día, entonces, uno se pregunta, ¿a quién no le da cáncer así? A cualquiera, así de sencillo. Eso es lo que precisamente yo me quedé impactado cuando leí estos comentarios por eso precisamente, porque yo digo, ok, la gente verdaderamente se acomoda a su conveniencia. Así porque es. nadie te está diciendo, hoy te estoy atacando porque el cigarrillo electrónico produce tal cosa, sino que aumenta las probabilidades, o sea, esa era la explicación. Pero es así, o sea, hay muchas personas, ok, yo estoy dejando de fumar. Me paso al cigarrillo electrónico, disminuyo el consumo de la cajetilla convencional de cigarrillos. Entonces, media caja en el día más 1000 puff, que entonces eso no tiene lógica. Entonces, fíjate acá, yo subí un video que acaba de estar apareciendo en pantalla. Ajá. En nuestra cuenta de TikTok, que por cierto nos pueden seguir como @entaLTDA en nuestras redes sociales, sobre eso, sobre vapear. Básicamente era un video de 1 minuto, sabes que esos videos Luis, ¿ese hace cuánto fue? ¿Ese video hace cuánto? Esto fue ya hace un año. Hace un año. Sí, hace más de un año aproximadamente. O sea que este tema está desde hace rato dando lata. Sí, dando. Y cada vez que avanza en el tiempo, obviamente salen más los pros y también salen más los contra. Entonces, uno como profesional de la salud tiene que estudiarse ambas cosas. Es que ahora hay más consumidores. Fíjate que las estadísticas han aumentado, ahora los usan más, entonces obviamente va a haber más personas que opinen más. Entonces Exacto. Es difícil... Sobre todo los que venden, como este comentario. Es difícil tener esa avalancha. Dinos el comentario. Alguien que precisamente se dedica Pero ese fue vendedor o no fue vendedor.
No creo que sea vendedor porque fíjate, vamos a ver primero su perfil. El perfil no tiene nada del propio, eso da mucho que desear cuando uno está haciendo un comentario, Ajá. sino que todo es como que reposteo de evidencias y obviamente está bien que está dando su punto de vista. Me parece que el diálogo y las cosas que tengan como que aval, alguna evidencia científica, a mí me gusta muchísimo leerla. Incluso si dejan el enlace, yo mismo lo leo, Claro, como todo. sería Pero no dejan fantástico. nada, o sea, solamente yo estaba hablando ahí que tienen algunas sustancias químicas del abuso, entonces él hace esa pregunta como que sustancias químicas, nómbrenlas, metales pesados, o sea, signo de interrogación, muestre la fuente de su información. Y hay otro usuario que comentó que amigo, ¿cómo así? En el American Cancer Society hay muchos artículos que dicen lo mismo del video, vaya y los lee. Y la respuesta de él, ¿sabes cuál fue? Te faltó citarlo, porque no va y lo lee usted. O sea, tampoco puede ser como que yo siendo este usuario le fuese comentado eso, como que, bueno, amigo, con todo el respeto, o sea, yo te puedo decir dónde están, pero Pero tampoco te voy a tampoco. hacer la tarea. Si Sí, yo soy sí, una claro. persona que está defendiendo un punto, a mí me gustaría leerlo, a lo mejor cómo te estás defendiendo tú. Bueno, yo tengo la referencia tal, pues yo voy y la leo, a ver qué tal, a lo mejor algo rescatable, otras cosas no, o me da a mí más para defender mi punto de vista. Otra persona comentó: qué manera de hablar sin saber nada. Anda. Nada que ver con lo que dijo. Y si fuera así, por favor, ¿cuáles son los elementos de los que habla? Y obviamente vamos a ver, ajá. Esta persona me llama mucho la atención porque es una Perfil persona, abierto. sí, y ¿sabes por qué me llama la atención? Porque es personal de la salud. Y Mm, no es que tengas que apoyar el punto de vista, sino que diga, "Ah, bueno, estos son porque los..." todos pensamos cosas diferentes Exacto, y me eso no parece pasa nada malo. súper bien que haya comentado eso, pero yo siento que le resta muchísimo a que es profesional de la salud, a que no tenga una manera más científica o más lógica de defender o de decir un comentario, porque es más fácil decir, hey, yo leí el tal estudio y me dijo que los beneficios superaban a los riesgos. Claro, Y listo, yo comento eso y me parece un comentario atractivo y que le sirve a lo mejor también a la audiencia, porque hay muchas personas que no es personal de la salud y claro. también se meten y ven los videos, como todo. Ahí como que hay que hacer la balanza. Y así como este, muchísimas personas más, pero por lo menos son personas, esta por lo menos es una persona real que tiene un perfil abierto, no como los Sí. otros que ni siquiera por allá. Me acuerdo una vez que también subí un video haciendo también como que clic con esto, donde las personas se cierran mucho, Doc, o sea, se cierran mucho a lo que ellos opinan. Es decir, por ejemplo, un video de dosis de tal medicamento, metoclopramida en niños, que no sé qué. Sí, Eso no se usa, que eso está descontinuado, que busca de su fuente de información, que no sabe nada de lo que dice. La FDA no lo prohibió, lo restringió en una población específica de tal edad a tal edad en pediatría por tales motivos. Sin embargo, en muchos países, más que todo nuestro, así como los nuestros en vías de desarrollo, que lo siguen usando, claro. hay material y evidencia que sí lo siguen utilizando, y uno como que va a decir como que, bueno, principio activo, mecanismo de acción, no de que si lo está usando o que está bien o no. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que ser integrales con todo. Así es. Entonces, Bueno, para responderle un poquito al comentario, aunque valga que fue hace un año ya, pues los dispositivos electrónicos tienen menos sustancias cancerígenas con respecto a los cigarrillos de combustión, pero tienen otras sustancias. Dentro de ellas está el formaldehído y está el acetildehído. Entonces son sustancias que también producen injuria pulmonar. Ese estudio donde se comprobó definitivamente que hay una lesión pulmonar aguda, el EVALI, prácticamente se estudiaron unos 2.000 casos donde hubieron muertes asociadas al uso de los dispositivos electrónicos o los cigarrillos electrónicos. Es decir, eso ya está documentado. Entonces tú dices, no, de pronto la muestra fue muy pequeña. Pues para mí la muestra no es pequeña utilizando unas 2.000 personas. Y si 2.000 personas hubieron ya muertes confirmadas, entonces, bueno, cuando no pasa nada, no pasa nada, valga pues el panorama. Pero si de esas 2.000 personas, digamos que fallecieron 6 o fallecieron 3, pues las demás vaya y venga. Pero si hubiera sido uno, exacto. entonces ahí es donde da el punto y el Y, choque. Y te apuesto que los familiares de esa persona fallecida son extremadamente unos contra dispositivos electrónicos o claro, cigarrillos electrónicos, porque claro, porque a ellos les tocó, les ¿ya? tocó. Siempre Entonces eso es cuando muy a uno le importante. toca, como que la cosa va cambiando, o sea, el punto de vista no es igual.
Y otra cosa también es que las personas, ya que obviamente son bastante cerradas con eso, no como que escuchan consejos de diferentes personas, si te dicen como que los metales pesados son estos, obviamente el abuso de ciertos metales. Y otra cosa que también llamó la atención es que hay muchos de estos dispositivos que ni siquiera se sabe el origen de esas cápsulas. Hay unos que obviamente son más reconocidos que otros, como todos, que ya se han destacado en la industria o en el comercio por sus presentaciones, por su publicidad. O sea, todo el mundo los conoce, hay ciertas marcas, pero hay otras que no. Hay otras marcas que uno ni siquiera sabe de dónde salió eso. Entonces imagínate, estás utilizando algo que ni Claro. siquiera sabe de dónde se originó. No es que sea una marca que en todos los lugares salen con publicidad, no, son cosas desconocidas. Entonces, otra cosa de lo que se agarran esas personas que defienden a capa y espada el vape, es que como tal, por ejemplo, del EVALI no hay una patogenia como que clara y precisa, pero en medicina hay muchísimas otras más que no tienen como que esta es la patogenia específica, Exacto. precisa y concisa de, esto, de esta patología. Hay muchas otras más. Y lo otro es para explicar un poco, bueno, como los que no sabemos de dispositivos o cigarrillos electrónicos, recuerden que eso prácticamente es un líquido que se calienta y se vaporiza, Ujú. ¿ya? ¿Por qué definitivamente no hay estudios que me digan a mí, mira, esto es bueno, esto es malo, o definitivamente este líquido me produce una injuria pulmonar? Porque tú muy bien lo dijiste, de pronto hay una mezcla, es decir, utilizan saborizantes, las que utilizan el color, Una mezcla una y una mezcla, bomba. exactamente. Entonces, ¿cómo es un estudio científico? Bueno, este colorizante o este saborizante que se llama X y Y, Ujú. bueno, entonces vamos a utilizar todos los cigarrillos electrónicos que tienen X y lo vamos a poner a estudiar y a usarlos en 10 pacientes. Entonces, si esos 10 pacientes que tienen el X y el Y dentro del dispositivo electrónico, vamos a ver qué pasa. Entonces, si a ellos les da lesión pulmonar, les da neumonía complicada, les da, bueno, uno puede como médico y esas Ujú. personas que están haciendo ese estudio tomar una conclusión y decir definitivamente el cigarrillo electrónico que tenga X o Y Esto, exacto, es que malo. tenga esto específicamente. Exacto, pero como ahora hay una mezcla tan tenaz que tú muy Sí. bien lo dices, entonces de durazno, de fresa, de mora, entonces utilizan Y las marcas incógnitas, que uno ni marcas sabe. incógnitas, exactamente. Entonces tú no sabes si le echaron un poquito de sal, un poquito de azúcar, si la mezclaron, si le echaron. Entonces, ¿quién estudia así? O sea, es muy difícil tener una conclusión completa. Que eso hace parte ahora, ya prácticamente para finalizar el podcast, de las conclusiones que pues vamos a determinar, ya para que hablemos aquí entre los Sí, dos. para ir como que cerrando ya nuestro capítulo del día de hoy, algunos consejos. ¿Qué consejos le darías tú, por ejemplo, a algunos usuarios, a los que utilizan? Bueno, los consejos, yo soy muy diplomático. Es decir, si ya a mí me están diciendo, es Ser como políticamente correcto, o sea, yo, ¿no? yo actúo, no es que el ser humano Sí. debería actuar un poquito bajo el miedo. Es decir, si ya hay un artículo que me dice a mí que mira, esto está produciendo lesión acá, lesión endotelial, que la presión arterial se me está aumentando, que puede que de pronto no te toque, pero está el riesgo no te toca, entonces yo Sí. digo, uy, yo no voy a darle los Ese red 2.000, flag los total. 3.000, sino que, hombre, voy a darle menos, voy a tratar O de, ninguno. o ninguno, pero entonces, o bajarle a la cosa. Uno siempre dice, ¿qué le dice a uno a los pacientes que tienen hipertensión? Mira, disminúyela la sal. En ningún momento uno dice cero sal, uno dice disminúyela. En ese orden de ideas, disminuye las frecuencias de las caladas, que es lo que así, ese fue el término que utilizaron No compres cualquier otra cosa que se te atraviese por ahí que ni siquiera sabes qué es eso, qué es lo que exactamente. tiene. Exacto, Todas exacto. esas cosas. Ahora las políticas siempre te dicen, hey, todo lo que tú consumas tiene que tener una tabla de contenido de lo que tengas, al menos chequea eso. Sí, Porque les repito, ya no solamente es la nicotina, sino que ahora está el THC, que también lo utilizan, ¿ya? Y otra cantidad sí. de cosas que yo... Entonces yo, por ejemplo, a lo desconocido le Sí. tengo temor. Yo sí Ese es por mi eso primer consejo. también apoyo las regulaciones, obviamente dentro de los límites, como todo, porque todo se rige por normas, por reglas. Entonces las regulaciones que han aparecido en los últimos años, bien, porque hay que llevar un control de todo, y más cuando la población que se está viendo más afectada por a lo mejor cierta moda son precisamente los adolescentes, Claro. los niños en las escuelas. Entonces, no sé qué te parece a ti cuando están en un lugar muy cerrado y está alguien humo y humo y humo y humo. O sea, particularmente no sé, a mí me desagrada un poquito. Bueno, pero, Porque eso pero, ya es pero, cuestión de gustos. pero, pero fíjate que a ti te desagrada un Sí, poquito.
Pero yo he estado al lado de, por ejemplo, en rumbas y esas cosas, hay una persona que tiene un cigarrillo electrónico y yo que soy personal de la salud dice, "Oh, qué olor tan rico, Sí, huele. huele a A mí no me durazno". molesta el olor Huele- en lo absoluto, pero siento un poquito como que, uy, o sea, tengo que estar ahí o sea, inhalando Claro, todo lo que esta persona está dando ahí con sus partículas ahí de saliva, con claro, todo. O sea, claro. eso a mí me genera un poquito como que Entonces de choque, sí. yo después hago el clic y digo, nada, la nariz dice, anda, huele a durazno, pero ya después la cabeza dice, no, marica, Ya empieza el te estás raciocinio, sí. consumiendo Para quizás nada huele, o sea, eso quizás huele, qué a mí me cosa. parece que huele muy rico, pero siento que en lugares muy cerrados, donde obviamente Bueno, no hay ese es ventilación. otro consejo. Este tipo de consumidores, utilícenlo de pronto, porque es que, sí, de pronto se nos olvidó, pero la utilización de estos dispositivos cigarrillos electrónicos también se lanzaron con la finalidad de poder fumar en las áreas donde estaba prohibido fumar, ¿ya? Claro. Entonces, ¿un consejo cuál es? Hey, sigue utilizando esas áreas específicas para fumadores. O de repente que no sea tan cerrado, o sea, que no sean cuatro paredes nada más y que la persona esté dando y dando y dando, porque a lo mejor a mí Claro. particularmente es como que me hace ese poquito de ruido. No, Si hay imagínate. de repente ventilación, no le presto Hombre, mucha una atención. rumba y 7 vapeadores y tú no. Sí, entonces eso es No se darle y me puede, parece no es se un poquito puede así. asqueroso por No esa, se en ese puede. sentido. Vas abajo, vas Si en hay alguna contra, no va. ventana, o sea, que está como que libre el ambiente, fluye, pero cuando yo me veo ahí entre cuatro paredes y tres vapeadores por aquí, no sé, me da como cosa. Pero bueno, para ir finalizando ya, el llamado de atención siempre va a ser a que nosotros nos mantengamos, veamos las dos caras de la moneda, no seamos tan cerrados en nuestro día a día, que por más que las perspectivas sean médicas, como que buscar más o menos un equilibrio, porque nosotros tenemos tanto público personal de la salud como que también Claro, pacientes y público en general. Entonces, el abuso de nada, de ninguna sustancia, nosotros lo vamos a apoyar. Sin embargo, tenemos que transmitir información, envases, bibliografías y todo sustentado. Entonces, claro. ya para ir finalizando. Y para despedirnos, definitivamente queremos agradecer que se hayan conectado con nosotros. Queremos dejar unas cosas muy puntuales. Uno, dándole respuesta a ese usuario que te hizo ese comentario donde te preguntó tal cosa y cuál es la referencia. Bueno, hagamos eso. A las personas que estén interesadas en recibir la referencia bibliográfica, que nos dejen el comentario y nosotros les enviamos el link de la referencia y así uno no habla locura, sino que definitivamente habla con soporte científico. Ya, para que nosotros nos digan, hey, ¿ustedes de dónde dijeron eso? Mire, aquí está. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en medicina? Que de pronto el personal que no es médico, de pronto no ¿Le tiene, sirve también? claro, de pronto no tiene la cultura, de pronto no sabe cómo funcionamos con respecto a nosotros a la literatura, que nosotros siempre decimos algo bajo soporte. Entonces, esas personas que necesiten sean de la salud o, no, que sí, cualquier amigos, los que necesiten el soporte científico, pues nosotros coméntenos y nosotros les dejamos ese enlace, esa Y también referencia. la invitación a aquel profesional de la salud, a aquel persona las personas que se ocupen o que se dediquen a comercializar este tipo de aparatos, si tienen también estudios basados en Claro, evidencia, claro, claro. también pueden dar esos comentarios porque eso nos sirve y ahí nosotros intercambiamos como tal idea. O sea, no hay que ser tampoco tan Exacto. cerrados. Es Entonces, chévere que nos dejaran preguntas, que nos claro, dejaran inquietudes, que nos dejaran, mira, me pasó este caso, mira, a mí nunca me ha pasado nada, las a mi dos. abuelo, gracias a Dios, al cigarrillo electrónico dejó el Casos tabaco, puntuales, sí. casos puntuales de pronto positivos, ¿ya? Entonces sería de pronto un debate muchísimo más chévere donde podamos de pronto intercambiar ideas. Y los negativos también, aceptados Claro. totalmente. Entonces, Te- de mi parte, me despido. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos y pendientes siempre en nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido muy interesante todos los días, TikTok, Instagram, en todas partes. Síganos en todas nuestras redes sociales y estén muy pendientes porque se vienen muchos más temas interesantes, ¿cierto, doctor Luis? Hasta luego y sigan en sintonía de cada uno de los capítulos de este podcast. Hasta luego.